Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en Caguas, Puerto Rico. Bueno, aquí estamos ready. Comenzamos la parashá Shemini. Shemini significa octavo, refiriéndose al octavo día. ¿Octavo día de qué? ¿De cuándo? Bueno, cuando abrimos el texto y nos percatamos exactamente en Levítico capítulo 9, 1 hasta el capítulo 11, 47, encontramos algo sumamente interesante. La inauguración, la separación, la santificación, el entrenamiento intensivo de los sacerdotes. De la tribu de Leví, encontramos que los hijos descendientes de Aarón fueron separados para el sacerdocio. Los demás de la tribu eran asistentes de los sacerdotes. Estos sacerdotes, junto con Moisés y sus primeros hijos y todos los descendientes, estuvieron con Moisés 7 días en el tabernáculo. Estuvieron encerrados en el tabernáculo por 7 días, cogiendo un entrenamiento, y también estaban literalmente sacrificando en un proceso de purificación, un proceso de consagración constante, consistente, continuo por 7 días. Entonces, al terminar estos 7 días, queda por terminado el proceso de santificación, de consagración, de las clases o el curso intensivo de cómo ser un mediador entre el tabernáculo e Israel. Y al otro día del séptimo día es que oficialmente comienzan a trabajar como sacerdotes, desde Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos sacerdotes, ya en toda la autorización y endoso del cielo. Así que el día después del séptimo día es el octavo día. Pero en el contexto de Antiguo Medio Oriente, que luego es un contexto hebraico, pero primero un contexto Antiguo Medio Oriente, encontramos que octavo día significa algo importante. Libros como el que van a ver aquí ahora, por aquí, de Klein, de El Protocolo de Génesis, y libros como este de Sacred Space and Sacred Thread, y clásico John Walton. Voy a poner otra vez porque después no digan pastor, mira. Ok, acuérdense, mis hijos, que Génesis, todo estos libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, usted tiene que considerar el trasfondo cultural de Antiguo Medio Oriente, porque representa la mentalidad, la percepción, la perspectiva cultural general, donde los hebreos están dentro, incluido y contenido, donde comparten tanto creencias como perspectivas en común en cuanto a cómo comenzó el universo, cómo funciona el universo, el mundo espiritual, el mundo inframundo y el mundo de ceremonias y rituales. Por ejemplo, cuando encontramos un texto como el del Shabbat, que dice santifica el Shabbat, en nuestra cultura, ¿cómo se santifica el Shabbat? El Shabbat es un espacio de 24 horas, de viernes cae el sol, sábado cae el sol. Así que como eso se santifica, pues será que hagamos ese día cosas diferentes, como el de no trabajar. Sin embargo, en la mentalidad del Antiguo Medio Oriente, lugares y tiempos se santificaban a través de ritos. ¿Ve? Y estos ritos lo que hacían era que anunciaban públicamente de que estaba ocurriendo una transición al caer el sol o una transición al tú entrar
en un templo, etc. Habiendo dicho eso, al terminar los 7 días, el octavo día, Shemini, octavo día, viene a ser el primer día de trabajo oficial de estos sacerdotes. Pero más importante que eso, octavo, que significa nuevo comienzo, nuevo tiempo, nuevo ciclo. Cuando tú ves en el hebreo que dice en este día, que es una frase muy parecida a la que aparece en el libro de Génesis, se está refiriendo más a poner al lector a mirar hacia el futuro que hacia atrás. Cuando dice en este día, en este octavo día, la intención de la narrativa en el contexto antiguo Medio Oriente es a partir de este momento en adelante. Así que lo que estamos viendo es un rito de inauguración de sacerdotes que nos prepara para entender lo que iba a ocurrir desde ese día en adelante por todas las generaciones. Claro, hasta el primer siglo cuando se destruye el templo. Estamos hablando acerca del octavo día que representa el nuevo comienzo del orden sacerdotal de los hijos de Aarón. Octavo, Shemini. Shemini viene también incluida una palabra hebrea, Shem, que significa unción, que representa también al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Así que estamos viendo que en este día, número 8, es el momento donde la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Elohim, la unción del Espíritu de Santidad, la gloria de Dios, irrumpe todo el escenario de un proceso de consagración, de un proceso de, pudiésemos decir, de graduación, donde ahora se hace público la aceptación y el endoso de los 7 días anteriores. Para mí, yo digo que eso fue como que la graduación que tuvieron los hijos de Aarón, incluyendo también Moisés. Ahora, esta parashá comprende de, como te dije, Levítico capítulo 9, del verso 1 hasta el capítulo 11, verso 47. La Haftará, segunda de Samuel, capítulo 6, 1 hasta el 7, 17. Y el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, encontramos Marcos 7, del 1 al 23, Hechos capítulo 10, del 9 al 16, Hebreo capítulo 7, del 26 al 28. El temario, los temas que incluye esta parashá, te los voy a mencionar uno a uno y voy a abundar un poquito en cada uno. El significado de profético, vamos a poner así, del octavo día. En el octavo día, Shemini, que por eso es que se llama así, en el octavo día, Shemini. Ahora, este octavo día, o número 8, como ya te dije en la introducción, tiene todos estos significados de nuevo comienzo, o el comienzo, o desde aquí en adelante, lo que está ocurriendo en este día, el ejercicio de los sacerdotes es lo que va a ocurrir perpetuamente, etc. Ahora, cuando vemos octavo día, también encontramos la circuncisión, que trae ya un peso legal, porque la circuncisión es una señal de un pacto, de hecho, del pacto del pueblo de Dios, en el contexto del pacto de Abraham. La resurrección de Yeshua fue el primer día después del séptimo día, así que en una dimensión profética o espiritual también se le llama Shemini o octavo día. ¿Ven? Pensando en esos términos. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque voy a leer aquí Levítico 8:35. A la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Así que estos 7 días antes del octavo día eran días intensos. ¿Ok? Días intensos donde estuvieron ellos ministrando y aprendiendo, cogiendo clases, aprendiendo, siendo adiestrados. Así que no era solamente 7 días después, sino 7 largos, intensos días de formación. Eso quiere decir que ellos no entraron de repente, siendo separados por Dios,
para el ministerio. Ellos no entraron así porque sí a ejercer su función hasta que cogieron este entrenamiento que a la misma vez compartía en el espacio sagrado y en los 7 días un tiempo de consagración. Y así de importante era la función de estos sacerdotes. Pues ellos tenían sobre sus hombros la vida o la muerte de aquellos que ellos representaban delante de Dios. Fue todo un proceso de lavamiento, vestidura sagrada, unción con aceite, sacrificios de consagración, y cada uno de los elementos presentes en los ritos tiene una simbología única. Y es aquí donde se establece la diferencia entre simplemente ver un rito y entender el rito. Por ejemplo, cuando vemos que en la parte de la consagración está lo que es la manipulación de sangre, sangre que es aplicada a la oreja, a la mano y al pie, tiene su significado. En el caso de la oreja, que ellos estén consagrados para oír la voz de Dios. En la parte de consagrar con sangre la mano, un dedo de la mano, pues eso significa que está consagrado las obras, las cosas que ellos están haciendo. En la consagración a través de la sangre del pie es que ellos están caminando, haciendo la voluntad del Señor. ¿Ve? Y todo es una simbología: oír a Dios, servir a Dios, caminar con Dios. En la parte de la unción, de la aplicación del aceite, representa que ahora ellos representan la habitación del Espíritu Santo para el pueblo. Su capacitación, una capacitación divina para ellos oír la voz de Dios, para ellos entender las instrucciones del Eterno. En la parte de los sacrificios es que ellos no ministraban desde sí mismos, sino ministraban desde el lugar de aceptación divina. Dios los acepta, Dios los endosa, y ahora ellos, como siervos humildes, ahora ellos representan a Dios para el pueblo y a la misma vez representan el pueblo para Dios. ¿Ok? Y todo esto, hermano, es lo que necesitamos nosotros ver y entender después de leer todo este proceso, que posiblemente al tú leerlo en la forma que está descrita en Levítico, a lo mejor te canses a la mitad y dices, no entiendo. Lo que está ocurriendo es un proceso de consagración que envuelve todo estos sacrificios. Y claro, tenemos que inferir, y así es que Moisés le estaba enseñando cómo es que ellos iban a servir como los sacerdotes, dándole a ellos los protocolos de cada uno de los sacrificios. Cuando hablamos acerca de que ellos no podían salir del tabernáculo, estaban de día y de noche allí, se trae a la mesa una palabra hebrea que describe lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos seguirán haciendo, que se llama el servicio. El servicio en hebreo se llama abodá. Abodá lo que significa es servicio, significa trabajo, pero también significa adoración. Así que no es un servicio, un trabajo, una adoración sin significado, sino que aunque es un rito o varios ritos contenidos en ceremonias, por cuanto todo tiene una simbología, un significado, ellos saben lo que están comunicando, tanto hacia Dios como hacia el pueblo de Israel. ¿Qué incluía el trabajo de ellos? Pues presentar los sacrificios, enseñarle al pueblo cómo acercarse a Dios. Cada uno de los 5 sacrificios tenían propósito, intención, protocolos. Ellos tenían que servir de maestros, de asistentes, de enseñarle al pueblo cómo acercarse al Señor. Y todas estas cosas, ellos estaban recibiendo toda esta instrucción, toda esta capacitación de parte de Moisés. Así que ellos tenían que estar pendientes a que el fuego del altar no se apagara. Ese fuego no podía apagarse, tenía que estar prendido de día y de noche. Ellos tenían que servir en el altar los sacrificios específicos que eran en la mañana y en la tarde. La menorá, la lámpara de 7 brazos, ellos tenían que mantenerla prendida y darle mantenimiento.
habían 2 hileras de panes frente a la cortina que dividía el lugar santísimo y el lugar santo. Y esos panes se llamaban los panes de la presencia, porque estaban frente a la cortina donde estaba escondido el arca de la presencia de Dios. Esos panes había que mantenerlos siempre en este lugar, y cada Shabbat se cambiaba para mantenerlos frescos. El incienso, que después leemos en la Biblia, que representa la oración de todos los santos, de todo el pueblo de Israel. Ellos tenían que mantener ese incienso constantemente delante del Señor. Era parte de lo que era el olor agradable y representaba las oraciones. Así que imagínate todos estos ritos. Toda esta ceremonia no eran vacíos, y ellos tenían que aprender la simbología, lo que significaba, porque esto era una forma de ellos comunicarse con Dios, y a la misma vez le estaban enseñando al pueblo cómo se comunicarían con el Señor. El lenguaje de los ritos, el lenguaje de las ceremonias, junto con una vida de integridad, una vida de concentración, una vida enfocada al servicio. Tanto enseñándole al pueblo cómo presentarse delante de Dios, cómo presentar las ofrendas, como el presentar las ofrendas a favor del pueblo. Ellos eran los que degollaban el animal, también lo podía hacer el oferente, pero ellos tenían esa función de degollar el animal, desollar, o sea, quitarle la piel, desmembrarlo, poner las partes que le correspondía en el altar, si era una ofrenda de holocausto, ponerlo todo. Pero todo lo tenían que hacer perfecto, todo lo tenían que hacer bien. Y el pueblo de Israel estaba confiando en que ellos estaban haciendo las cosas bien para que Dios aceptara los sacrificios, porque ellos están representando al pueblo. Así que era un ambiente de mucha tensión, de mucha tensión. Los errores podían costar vidas. Y ellos tenían que vivir consciente de esto. Ahora, ¿por qué te estoy llevando a este punto de mucha tensión que uno dice, ok, wow? Vemos que en el capítulo 9, versos 23 al 24, la gloria del Señor aparece. La presencia del Señor aparece. Y aparece después que ellos establecen los 7 días, después que ellos hacen los sacrificios, después de las consagraciones. Y era una forma pública de Dios graduar a Moisés, a Aarón y a sus hijos, endosarlos delante del pueblo, para que el pueblo entendiera que ellos van a estar ministrando en su nombre y con su poder. Y fue un acto, hermano, de endoso divino sobrenatural. Fue tan grande que el fuego que descendió sobre el altar, ahora más que nunca ese fuego había que mantenerlo encendido, porque eso es un fuego que no inició el hombre sino Dios. Así que ahora se eleva la tensión, se eleva la cuestión de estar consciente de que Dios endosó, Dios confió, Dios certificó, la presencia de Dios está ahí, Dios está más cerca de lo que ellos piensan. Habiendo dicho esto, algo ocurrió. En Levítico capítulo 10, 2 de los hijos de Aarón, dice la escritura que ofrecieron lo que se llama un fuego extraño, un fuego ajeno, un fuego ilegítimo, un fuego no autorizado. Se cree y se piensa, porque después hay un mandamiento que dice que no pueden estar borrachos ni con vino los que están trabajando en el tabernáculo, que a lo mejor es que ellos entraron borrachos. Otros dicen que fue que ellos usurparon funciones del sumo sacerdote. Sea lo que sea, porque hoy no voy a entrar en estos detalles, pero en mi página walteragosto.org entro en detalles. Vaya allí para que los vea y busca esta parasha Shemini y también la parasha que se llama Ahareimot. Y ahí entro en muchos detalles. Pero para propósitos de nuestro estudio, lo que estamos viendo es
que estos 7 días, que eran días donde Dios era lo más importante, el orden de Dios era lo más importante, ahora vienen estos 2 y cometen el error de hacer las cosas fuera del orden. La Biblia lo describe como una adoración extraña, un fuego extraño. Y esto causó un caos en el campamento, un caos en el tabernáculo. Y este caos cayó todo el peso sobre su papá, Aarón. ¿Qué fue lo que ocurrió? La inauguración fue oscurecida y dañada por este evento. En el 8º día, era el primer día de gloria, el primer día de trabajo. Y ese 8º día, los hijos de Aarón aparentemente no supieron valorar, no supieron entender la diferencia entre lo sagrado y lo común. No supieron mantener el orden, no supieron mantener la armonía, el respeto, la reverencia. Y vemos que el mismo fuego que inauguró el honor de 7 días de consagración, es el mismo fuego que entonces salió y los mató. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, me gusta decirlo de esta forma. Ellos, por no saber manejar una área como el tabernáculo, que es tan peligrosa porque la presencia de Dios está ahí, ellos, al cometer un descuido, trajeron muerte sobre ellos. ¿Y qué sucede? Aquí vemos entonces que el primero que tiene que enfrentar todo esto es su papá Aarón. Murieron en el mismo campamento, ahí en el tabernáculo, sacaron a sus hijos. Y Aarón tuvo que enfocarse en su labor de sumo sacerdote y continuar, porque él tenía sobre sus hombros la vida y la muerte de todo el pueblo de Israel. Y aunque después usted lee todo ese capítulo de Levítico, todo este capítulo, y te vas a dar cuenta de algo muy profundo que ocurrió. Pero yo voy a sacar el tiempo aquí contigo y voy a leerte desde el verso 8. Voy a leer bastante, voy a pausar y voy a compartir contigo algo muy interesante. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Así que no había vino dentro del templo, dentro del tabernáculo, en vino en términos de no había gente tomando vino, ¿sí? Se vertía vino sobre el altar, como la ofrenda que se llama libación. Por causa de este mandamiento que aparece aquí, es que se infiere y se cree, ¿verdad? Es la opinión de algunos sabios de Israel, que fue que esta gente, Nadab y Abiú, que entraron en el tabernáculo abruptamente, ministrando y sirviendo fuera del orden aprendido en los 7 días anteriores. La cuestión esta humana de hacer las cosas como me da la gana, se le subió los humos a la cabeza: somos sacerdotes, estamos aquí en la presencia del Señor. Pues ¿sabe qué? Le costó la vida. Y sigue diciendo aquí en el verso 10 que su función de los sacerdotes era discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así que ellos no hicieron la diferencia y sufrieron las consecuencias. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que los sacerdotes tienen la función también de maestros y de enseñar los mandamientos. En esta parashá hay unos mandamientos bien interesantes. Están los mandamientos que tienen que ver con todos estos 7 días. De ellos están encerrados en el tabernáculo, los mandamientos que tienen que ver con los sacerdotes que tenían que estar consagrados en su mente y enfocados en
la función de mediación y que ellos no podían traer a su mente y a sus emociones algo que lo distrajera. Y están los mandamientos del manejo de la vida personal. Tenían que dejar las cosas personales afuera. Y está el mandamiento de no rasgar sus vestidos. Es el mandamiento número 83 de los Tayag Mitzvot, de los 613. El rasgar los vestidos era una señal de duelo. El duelo es una señal de muerte. Y no podía haber nada que identificara el concepto de muerte en el tabernáculo. Y luego seguimos viendo otros mandamientos bien interesantes en esta parashá, como el que te acabo de decir de no tomar licor, vino en este caso, en el tabernáculo. Pues la embriaguez representa la pérdida de discernimiento y esta era la función de ellos, de enseñar al pueblo a discernir. Luego vemos que en esta parashá aparecen los famosos mandamientos de los animales. De qué animal se puede comer. Entonces están los animales terrestres, donde si los clasificamos por categoría, ¿verdad? Están los animales terrestres, los animales acuáticos, las aves, los insectos, los animales rastreros. Y es bien fácil resumir las categorías y en qué consiste la prohibición de los animales y cuáles eran los animales que se podían comer. Por ejemplo, los animales terrestres, ¿ok? La regla general de los animales terrestres debe tener pezuña partida más rumial. Permitidos: vaca, oveja, cabra, venado. Prohibido: cerdo, camello, conejo, libre. Aquí la clave sencilla para entender esto es: si no cumple ambas condiciones, no se come. Debe tener pezuña partida y rumial. A los animales acuáticos, la regla general es: debe tener aletas y escamas. Salmón, tilapia, sardina. Por ejemplo, las que no se deben comer: camarón no, langota no, pulpo no, calamar no, tiburón no. ¿Ok? Si no tiene escama, no se come. Dentro de las aves no pueden ser depredadores. Así que comes pollo, comes gallina, comes pavo, comes paloma, águila, buitre, halcón, cuervo, no se come. Hermano, esto es algo bien general, porque aún hay un montón de leyes rabínicas, pues, por ejemplo, en el caso del pollo, que otro día entraremos allí. Lo que te estoy dando es una idea general, porque aquí en esta parashá aparece, aparte de la narrativa esta de la consagración de los sacerdotes, aparece esto de los animales. Y los insectos, son algunos específicos, permitidos langostas, que son saltamontes específicos, no es langosta, tú sabes, de mar, ¿ok? Y la mayoría de los insectos, prohibidos. Animales rastreros, reptiles, prohibidos, punto. Nada de serpiente, nada de lagarto, nada de ratones, nada de gusanos, hay que decir mucha proteína, no, ¿ok? Así que básicamente de eso se trata, y mi enfoque hoy, el año que viene, a lo mejor me enfoque más en los animales, pero lo mencioné porque por mencionarlo, ¿verdad? Porque están en esta parashá como parte de los mandamientos. Pero quiero continuar aquí en Levítico, este relato que ocurre cuando Aarón está manejando la muerte de sus hijos. Y continuamos aquí en Levítico 10, en el verso 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, porque Nadab y Abiú pues murieron y se lo llevaron. O sea, ellos no podían cancelar el servicio del día. Y le dijo: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa, como quien dice. Continúen con todo el protocolo de las ofrendas hoy, ¿ok? Y después bregamos con la situación de la muerte de tu hermano, mis hijos. Sigue en el verso 13. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Así que, por ejemplo, la ofrenda Shalamín. Había unas ofrendas
como alguna ofrenda por el pecado, de expiación, que parte se lo tienen que comer los sacerdotes para que la expiación y para que la ofrenda fuera completa y cumplida y aceptada por Dios. Verso 14. Comeréis asimismo en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido, la espaldilla levada, porque por derecho son tuyos, de tus hijos, dados de los sacrificios de paz para conocidos de Israel. Con las ofrendas, verso 15. De la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla, que se ha de elevar el pecho, que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo, de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío. Acuérdate que por 7 días Moisés le estaba enseñando, y Moisés está viendo que Aarón está dirigiendo a los hijos, cómanse en esto, cómanse lo otro, sacrifiquen esto va para el altar, esto lo otro lo vas a comer. Y Moisés está chequeando, el primer día de trabajo, está chequeando cómo ellos van, cómo van sus estudiantes. Y Moisés se percata de algo. Mira lo que dice en el verso 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de expiación, y se halló que había sido quemado, no comido. Y se enojó contra Eleazar e Itamar y los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: oye, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. En otras palabras, si ellos no hacían eso, no ocurrió una reconciliación a favor del pueblo. Le está diciendo, mira, la vida del pueblo está sobre nuestros hombros. Y cada ofrenda tiene unas instrucciones. Y estas ofrendas específicas tienen estas instrucciones de que teníamos que comer. Así que vemos que dentro del protocolo de los 5 ofrendas, los sacerdotes comían una parte menos la ofrenda olá o del holocausto, que era todo quemado. Entonces, al no comer la parte de ellos, el proceso quedaba incompleto. La mediación quedaba incompleta. Y esto es un peligro. O sea, ten eso en tu mente mientras leemos esto. Y continúa aquí. Voy a repetir otra vez el verso 17. ¿Por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sea reconciliado delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. O sea, Moisés está prendido. Él está hablando con los hijos. Y ahora viene Aarón y habla, y se desahoga, y se abre. Y dice, verso 19. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Hemos hecho todo. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Bueno, cuando yo leí esto, yo dije, what? Voy a leer así como está. Y si no me cree, estoy leyendo de Levítico 10:19. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, o sea, si yo hubiera comido la parte mía, ¿sería esto grato a Jehová? Yo no lo vi venir. Yo no vi venir a Aarón diciendo esta cosa. Menos vi venir lo que contestó Moisés. Verso 20. Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Mire, hermano, cuando yo veo esto, aquí hay una gran lección. Y lo que el Señor nos está enseñando aquí es que Aarón entendió bien su función. No solamente su rol, cómo hacer su rol. Desde el corazón, desde la intención. El poder tener la intención y la ejecutoria alineados. Ahora esto es una línea finita. Porque
No es menos cierto de que aunque tú no tengas ganas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, es mejor que lo hagas aunque no tengas ganas. Porque Dios lo que quiere es tu obediencia. Sin embargo, hay una línea finita. Porque realmente Dios quiere que tú y yo terminemos haciendo las cosas mecánicas, como si haciendo las cosas mecánicas, el tecnicismo de las cosas, que representa diligencia y enfoque y respeto. Pero si no hay corazón y no hay vida y no hay emoción, no hay pensamiento, no hay conciencia, pues terminamos haciendo cosas y a Dios le damos lo que hicimos, pero no le estamos dando quiénes somos. O sea, hay una línea finita y esto fue, yo no sé cómo este hombre se atrevió. Pero el primer día de su sumo sacerdocio demostró entender claramente de qué se trata ser mediador y de qué se trata adorar a Dios, de qué es realmente la forma correcta de hacer el servicio, la boda, hacerlo del corazón. Cuando tú ores, hazlo del corazón. Y yo no te estoy diciendo mejor no ores, pero ponte a pensar, orar y no hacerlo del corazón es como si no hubieras orado. El mismo Yeshua dijo, mira, a los fariseos, limpien la vacía de afuera, porque por dentro están podridos. Así que te toca a ti y a mí, en nuestra introspección, realmente descubrir si las cosas que hacemos en el nombre del Señor, guardar Shabbat, no comer cerdo, no comer camarones, lo hacemos de corazón, lo hacemos con entendimiento. Por eso es que es bien importante nosotros estudiar, porque mientras más tú entiendes por qué Dios no quiere que tú hagas las cosas, más corazón tú puedes ponerle al asunto. Y hay unas cosas que tú no entiendes, porque a veces no entendemos todas las cosas. El hecho de meditar y saber que fue Él el que nos lo pide es suficiente para nosotros poner el corazón. Así que te dejo con esto. De todo lo que tú haces en el nombre del Señor, ¿cuánto corazón tú estás poniendo? Ahí te lo dejo. Amado, espero que esta porción haya sido de bendición y que nuestro esfuerzo de hacer que el libro de Levítico se pueda entender y sea práctico y relevante para tu vida en el día de hoy, espero que se esté cumpliendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si este video ha sido de bendición para ustedes, compártelo con tus amistades, con tus hermanos y nos veremos en la próxima semana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.